Hay un refrán en mi tierra que dice: estos son tan tontos que no se ponen de acuerdo ni para apañar cuartos. Viene a hablar de esa gente que se lleva tan mal y es tan corta de vista que incluso en algo en lo que ambos saldrían beneficiados, son incapaces de llegar a un acuerdo. Ya no algo en el que uno se queda con poco y otro con mucho, no ya algo en el que uno gana y otro pierde, pero podría compensarlo en el futuro, que es las negociaciones normales. No. Algo en lo que ambas partes saldrían ganando notablemente y ni aún así son incapaces de ponerse de acuerdo. Bien, pues podéis dar la bienvenida a la MLB, a la Major League Baseball de los Estados Unidos, y a sus jugadores, que han escenificado durante meses que, si todo va como parece, acabaron ayer, en los que no han sido capaces de ponerse de acuerdo ni para apañar cuartos. Los jugadores de la MLB le han dicho no a la última propuesta de la MLB. Esta va a imponer una temporada de 60 partidos, empezando a finales de julio, 23, 24 de julio, y como no hay un acuerdo, no va a haber ampliación de playoff, no va a haber más dinero de televisiones, no va a haber el reparto de ese dinero entre propietarios y jugadores, no va a haber una serie de beneficios que para ambas partes, ojo a esto, para ambas partes eran muy notables. O si al menos no eran muy notables, en las circunstancias en las que estamos de pandemia y demás, sí que eran mejores que lo que han obtenido. Y por lo tanto, al no llegar a un acuerdo, la MLB va a imponer una temporada de 60 partidos, que era lo que les ofrecía a los jugadores, con el salario prorrateado, que era lo que les ofrecía a los jugadores, con respecto a lo que iban a cobrar en una temporada de 162, pero sin los beneficios que estaban negociando. Tras 3 meses de escupirse, de insultarse, de no llegar ni siquiera con la más mínima intención a una mesa de negociación, salvo para llamarse el nombre del puerco los unos a los otros, se ha llegado al punto de no acuerdo para que los jugadores puedan mantener una opción de demanda de mala fe contra la MLB, que ya veremos si ejecutan algún día o no. Solo por eso han llegado a un no acuerdo en el que la temporada será exactamente igual que la que hubiesen llegado con un acuerdo, pero sin los beneficios de los playoffs, de lo que habían hablado para el bateador designado universal, que eso se impondrá igual. Y ahora hay que llegar también a firmar el protocolo de salud en este ámbito, en este ambiente. Y el año que viene hay que firmar el convenio colectivo con estas sensaciones, con estos antecedentes. Manual de cómo no hacer las cosas en una negociación entre los dueños de equipos de la MLB y los jugadores. Todos han perdido. Pero ya no estoy hablando de perder ante la opinión pública, de perder cuota de negocio, de perder imagen del juego en sí, de la liga en sí. Que desde luego, que por supuesto, que eso lo han perdido a carretadas. No. Estoy diciendo que en el mismo marco exacto en el que van a jugar, todos han perdido, incluso dentro de ese marco en el que no les queda más remedio que jugar. Fantástico. Con el coronavirus delante, que encima este ni siquiera es el mayor problema al que se enfrenta el béisbol, porque como el resto de deportes norteamericanos, tienen por delante un aumento de la pandemia, un descontrol en la pandemia que a mí particularmente me produce cierto pánico, ya no con respecto a la salud, que por supuesto, sino bajando muchos escalones, con respecto a si puede haber ligas o no este verano en Estados Unidos. Y como todo el mundo va a tener problemas, imaginaos la MLB, en cuanto la MLB tenga el más mínimo problema, positivos, cuarentenas, si pueden ver a la familia o no, los jugadores que se saltan el protocolo que los va a ver, etc. En cuanto haya el mínimo problema, si tú tienes una empresa, un negocio y unas relaciones laborales más o menos estables, se pueden solucionar sus problemas. La NBA puede solucionar sus problemas, la NHL, la NFL podrá solucionar sus problemas. La MLB, que ni se hablan, que ni se sientan a la mesa, que ni quieren pañar cuartos juntos, el mínimo problema, el mínimo, no va a haber acuerdo de ningún tipo. Todos a los juzgados. Pero para cualquier pequeño asunto, todos a los juzgados. Es una catástrofe absoluta que, en mi opinión, debería costar el puesto a Rob Manfred, comisionado de la MLB. ¿Por qué? Porque dudo que sus jefes, los propietarios de clubs, al menos todos,
o al menos una inmensa mayoría, consideren que esto se ha llevado bien. No se ha llevado bien. Ni ha conseguido la reducción de gastos que querían los equipos, ni ha limitado la capacidad de perder mucho dinero si caen los playoffs, ni ha suavizado la capacidad de llegar a un acuerdo con un convenio colectivo para el año que viene con los jugadores, ni ha mejorado la percepción pública del juego, de la liga, ni ha aumentado el negocio, ni ha rebajado los gastos, ni nada, de nada, de nada. Un experto negociador, que es lo que nos decían que era Rob Manfred, ha estado involucrado en una de las calamidades de relaciones públicas más importantes de los últimos tiempos con respecto al gran deporte norteamericano. Dudo que haya una mayoría de propietarios contentos con esto. Lo dudo muchísimo, como para que Ron Manfred tenga su puesto asegurado a medio y largo plazo. ¿Habrá béisbol? No sabemos. Eso depende del coronavirus, como todo el resto de grandes ligas. Sí sabemos que si hay béisbol, será solo 60 partidos, sin playoff expandidos, con muy mala relación, con muy malas sensaciones, con los jugadores diciendo no a ayudar a la transmisión televisiva, a ponerse micrófonos, a ser amables. Situación de guerra abierta en la MLB. Y la sombra final de la demanda de los jugadores por mala fe sobre la liga, que podría costarle $1.000 millones, siempre presente. Ole, Ron Manfred, ole MLB, ole sindicato, ole todos. Habéis estado espectaculares. En fin, suscribíos al canal, dadle a la campanita, que le va muy bien. Me dice una mujer mucho más lista que yo. Estoy hablando para los que veis esto en YouTube. Os suscribís, dais a la campanita, que os llegan notificaciones. Todo guay para el canal. Y para los que estáis escuchando esto en formato podcast, haced el favor de veniros todos a pepediario.com y suscribíos al programa grande, 2 horas y media más o menos cada día, hablando de deporte. Allí os espero. ¡Hala! Id a hacer algo por ahí.